Muy buenas tardes, mi nombre es Carla Basualto. Hoy vamos a hablar sobre el conectivismo como una teoría de aprendizaje emergente. Es necesario saber que el conectivismo se va desenvolviendo en un contexto que está marcado por muchas transformaciones. Un contexto que es marcado por una revolución tecnológica y un proceso de globalización inminente. Es evidente que este contexto ha generado una serie de transformaciones en todos los ámbitos, pero principalmente en el ámbito educativo. Hay un cambio radical en la educación que ha sucedido ya desde el siglo, vamos a decir, el siglo pasado, pero que se ha agudizado en este tiempo postmoderno, ¿no? Y mucho más hoy con la pandemia. Es importante saber qué es el conectivismo. Se podría decir que el conectivismo es una teoría de aprendizaje, ¿no? Que nos plantea esta teoría. Nos dice que el aprendizaje es un proceso continuo que sucede en diferentes escenarios, ¿no? Nos marca la realidad de las conexiones generadas por los medios tecnológicos como un elemento fundamental para generar conocimiento y generar aprendizajes. Ahora, evidentemente, la tecnología es una de las herramientas fundamentales para lograr el aprendizaje, ¿no? Herramientas tecnológicas como los celulares, las computadoras, el internet, etcétera, ¿no? Son elementos trascendentales para que el conectivismo se constituya en una teoría de aprendizaje emergente. Ahora, el conectivismo tiene una serie de principios, ¿no? Como es una teoría reciente, entonces se plantea una serie de principios. Uno de esos principios es que el aprendizaje y el conocimiento se generan desde la diversidad de opiniones, con los procesos de globalización, los procesos de conexión a través del Internet, a través de las redes, ¿no? Evidentemente, el aprendizaje se va a generar a través de las conversaciones, ¿no? En este caso, a través de la diversidad de opiniones. Por otra parte, los nodos y las fuentes de información son fundamentales en el proceso de aprendizaje, es decir, nodos, organizaciones, instituciones que generan, que se constituyen como fuentes de información, ¿no? Y al mismo tiempo estos canales que hacen posible, ¿no? Transmitir los aprendizajes que se van generando. Otro de los principios es que prevalece la capacidad de conocer más. A diferencia de las teorías constructivista, cognitivista y conductista, una de las características principales de la teoría conectivista es la capacidad de conocer, es decir, se va gestionando, generando muchísimas fuentes y canales de información que hacen que el sujeto trate de aprender y conocer aún más. Por otra parte, el aprendizaje continuo se hace posible alimentando y manteniendo conexiones. Es imprescindible que para generar el conocimiento, esta capacidad de aprender más, los canales, es decir, los medios a través de los cuales se van gestionando el conocimiento estén siempre retroalimentados, ¿no? Entonces, que mantiene una presión continua y constante en quienes generan el aprendizaje y conocimientos. Ahora, algo importantísimo en esta teoría es que la toma de decisiones es un aprendizaje en sí mismo, es decir, cada uno va gestionando por dónde va a encaminar su proceso de aprendizaje, por dónde va a guiar sus conocimientos y saberes. Finalmente, es importante acompañar este proceso con la autoorganización, la conexión con las redes y evidentemente con las herramientas colaborativas, ¿no? Las herramientas que permiten generar diálogos, etc. Ahora, es importante que los profesores o quienes gestionamos el proceso de aprendizaje a través del conectivismo vayamos usando herramientas sincrónicas
y asincrónicas para los procesos de aprendizaje. Sincrónicas a través del Internet en reuniones en tiempo real, ¿no? Y asincrónicas tratando de gestionar acciones de retroalimentación o de lectura a través, por ejemplo, de los blogs, a través de links o canales que puedan ayudar al proceso de aprendizaje. Sin embargo, es necesario también, al tener en cuenta lo que es una herramienta, o bueno, que el conectivismo es un proceso que se va gestionando recientemente, hay que tomar en cuenta algunos elementos de reflexión. Por una parte, el hecho de que frente a una sociedad totalmente tecnologizada, digamos, no es que toda la sociedad está totalmente tecnologizada, ¿no? El aprendizaje a veces se va limitando a ciertos sujetos que tienen accesibilidad a estos medios electrónicos, ¿no? Por una parte, entonces, es el tema de la accesibilidad que hay que ponerlo en discusión. Por otra parte, también el tema de la relación empleado-empresario, vamos a decir, es decir, muchas de las personas generan mucha capacidad de autoformación, de especialidad, pero esto se puede traducir en una especie de una moneda de doble filo, porque si bien te estás formando constantemente, eso puede también desencadenar en procesos de mercadeo del aprendizaje, ¿no? Un mercadeo del aprendizaje que a la larga no va a ser muy saludable. Y finalmente es importante reconocer que con el conectivismo se va generando otra cultura. Se podría decir una cultura global, pero también es importante reconocer que la identidad está en juego, ¿no? O sea, el proceso de decir que se va generando una cultura digital, una cultura oficial en desmedro de las otras, también es algo que hay que cuestionar en relación a esta teoría emergente.